Para la derecha uruguaya, lo grave no es confesar algo inmoral o delictivo. Lo grave es que alguien lo grave. Desde hace un tiempo se está dando en Uruguay, por parte de la derecha, una curiosa inversión de la indignación. Lo escandaloso no es lo que se dice en una conversación. Lo escandaloso para ellos es que alguien la haya grabado. Y de este modo, el que graba se convierte en el villano de la película y el que confesó un delito o un acto inmoral o poco ético pasa a ser la víctima. ¿Qué se busca con esto? Desviar el foco de la atención. No, lo grave no es lo que hizo esta persona. Pero ¿qué sucede cuando lo que se graba no es un diálogo normal, una conversación cotidiana cualquiera, sino que se está confesando un delito, una presión, una amenaza explícita, una incitación a cometer un delito o, por ejemplo, la confesión del armado de una estructura política dentro de un ente público, lo cual es inmoral y es ilegal. En estos casos, la revelación de la grabación le sirve a la comunidad para enterarse de hechos que de otra manera permanecerían ocultos. Si, por ejemplo, un jerarca acosa sexualmente a una funcionaria y ésta lo denuncia, obviamente él no lo va a hacer delante de personas que puedan salir de testigos. Y la única forma que le queda a esa chica de poder demostrar el acoso es una grabación o una filmación. Hay un concepto erróneo sobre esto que se cree que no se pueden grabar las conversaciones sin conocimiento de la otra persona. Ya vamos a hablar de esto. Así que, en definitiva, y gracias a ciertas grabaciones y filtraciones que tomaron estado público, los uruguayos nos pudimos enterar de los aspectos más retorcidos de la política, sobre todo en el gobierno anterior, y a eso vamos. El más sonado, bueno, uno de los primeros, sucedió en junio de 2020, el caso Argimón Cristino. En junio de ese año se difundieron las amenazas de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, contra el publicista Fernando Cristino, el que a su vez también estaba extorsionándola con el hecho de, o la posibilidad de dar a conocer todo lo que sabía de Luis, bien, el presidente de la República. Y ella le dijo más o menos: cuídate, sos muy joven, cuídate, ya hablé para que no te hicieran nada, cuídate, sos muy joven, cuídate. ¿Bien? El ministro del Interior de aquel momento, Jorge Larrañaga, dijo sobre este caso, a ver si tengo la frase acá: yo actuaría ilegalmente si escuchara un teléfono sin orden judicial. O sea que para Larrañaga lo grave no fueron las amenazas de la vicepresidente, sino el hecho de que Fernando Cristino la hubiera grabado. Otro caso, en marzo de 2021, fue el caso Montaño. El cabildante Enrique Montaño fue grabado mientras se grababa se jactaba en una conversación telefónica por haber metido a 135 personas a dedo en ACE y, según sus palabras, montando una ingeniería política tremenda dentro de ACE. Bien. El senador Guido Manini Ríos, cuando se le preguntó sobre este escándalo que terminó con la renuncia de Montaño, dijo lo siguiente:
Lo más grave es que una conversación privada sea publicada. O sea, para el general, lo grave no era que alguien de su partido usara el dinero público para crear una estructura política gigantesca a costa de todos los uruguayos, ¿no? Lo grave es que lo pusieran en evidencia. Caso Moreira Romero, bueno, la esposa justamente de Guido Manini Ríos, cuando era ministra de Transporte y Obras Públicas, allá por el mismo año, pero en mayo de 2021, fue grabada en una conversación con la titular de la URSEA, Silvana Romero. En esa conversación, Irene Moreira le pregunta a Romero, ¿y pudiste acomodar a alguien de los nuestros, o sea, de Cabildo Abierto? Y ella le responde, sí, a la esposa de Martín Sodano. Martín Sodano era diputado por Cabildo Abierto, diputado por el Partido Militar. 2 años después y 2 meses después de haberse separado, María de los Ángeles Pereda, que era la beneficiaria de ese favor por ser la esposa de un diputado, terminó denunciando por violencia doméstica al legislador. Caso Bustillo H. Este fue quizá el más grande, ¿no? En noviembre de 2023 saltó el escándalo del pasaporte que el gobierno de Luis Lacalle Pou le otorgó al narcotraficante Sebastián Marcet. En aquel momento, el ex canciller le sugirió a la ex viceministra de Relaciones Exteriores, que ahí está, Carolina H., que no entregara un chat donde se revelaba que sabían quién era Marcet, que sabían que se trataba de un narco peligroso. Y dijo Bustillo en ese momento, que se mande al frente Maciel, vos perdé el celular. O sea, estaban tratando de burlar a la justicia. Esto es incitación a delinquir. Y dijo, estoy imaginando, ¿viste? Escenarios que no conozco, honestamente no conozco. Pero en diciembre o enero se te perdió el celular. Pero ahora vamos sorteando, hay que ir sorteando, ¿viste? Esto es paso a paso, ¿viste? Eso le dijo Bustillo a Carolina H. Y este episodio terminó con su caída. El ex canciller dio recientemente una entrevista a un apologeta del genocidio, un nazi sionista, y en esa entrevista Bustillo no perdió la oportunidad de criticar a Carolina por haberlo grabado. Cuando lo más grave no era que ella le grabara, y lo hizo a sugerencia de su abogado, Jorge Díaz. Lo grave era lo que estaba proponiendo Bustillo, la comisión de un delito. El Partido Nacional también tiró y sigue tirando misiles contra Carolina H. por haber grabado. Y no le interesa lo que hizo Bustillo. Y obviamente también odian a Jorge Díaz, porque gracias a Jorge Díaz se desmontó toda aquella trama. Y gracias a Jorge Díaz ahora se les está cayendo o amenaza o peligra con caerse el negocio de sus amigos de España, el negocio con Cardama. Vamos a ver en qué termina eso. Caso Iturralde Penades. El jueves 23 de mayo del año 2024, el presidente del honorable directorio del Partido Nacional se vio obligado a renunciar luego que se hicieran públicos los audios de conversaciones que él tuvo con Gustavo Penades, denunciado ya por varios delitos de abuso sexual de menores. Iturralde señaló a la fiscal Alicia Gione como una amiga y se jactó de haber presionado al fiscal general Juan Gómez. Y lo más retorcido fue que este sujeto, mientras hacía que el Partido Nacional le pagara un abogado a una chica que denunció haber sido violada por jóvenes del Partido Nacional, en privado, conversando con Penades, celebraba que la fiscal hubiera archivado la causa y dijo, es una monstrua,
en el sentido positivo, es una crack. Bien. El senador Sergio Botana, si querés poner a Botana ahí, para que... ahí está. Botana a veces tiene actitudes muy similares a la del senador Sebastián da Silva. Se creen guapos de barrio, ¿verdad? Y él, sobre este caso que acabo de mencionar, dijo lo siguiente. En definitiva, calificó la presión a los jueces, a la justicia, a los fiscales y jueces, como un acto de hombría, porque dijo lo siguiente, abro comillas, actuó, o sea, se refiere a Iturralde, actuó conforme a lo que se espera de un hombre. Personalmente no me agradan aquellos que temen mancharse. Cierro comillas, las conclusiones se las dejo a ustedes. Otro caso, blancos pero contra blancos. En junio del año 2024, los senadores del Partido Nacional, Graciela Bianchi y él mismo, Sergio Botana, denunciaron la filtración de chats privados de su bancada. Y Bianchi dijo, no podemos dejar impune que filtraciones que son ilegales afecten la privacidad y el buen nombre de nadie. A ver, si eso que se divulgó afectaba el honor de ustedes, es porque ustedes estaban diciendo cosas o tramando cosas o complotando cosas que de honorables no tenían absolutamente nada. El caso ya no era una llamada, eran chats internos de la bancada que dejaban claramente expuestas las maniobras políticas. Así que el problema era quién grababa y no lo que ellos decían en esa grabación. Con todo esto, lo del ex intendente de Colonia, Carlos Moreira, canjeando sexo vía telefónica por una pasantía ya pasó a ser una pequeñez. Y la pregunta es, ¿quién debe ser juzgado? ¿El que graba o el que al hablar confiesa cosas graves o propone cosas graves? En el mundo del AMPA, ser buchón es el peor de los crímenes. En el de los políticos, la conducta reprobable que se denuncia, que puede ser una amenaza, como decía, una presión, un uso indebido del poder político, tráfico de influencias, compra-venta de cargos. Bueno, todo eso queda opacado por el reclamo moral de que no se debió grabar. Eso es lo que intentan vendernos, ¿verdad? Y se invierte entonces el objeto de juicio, digamos que se vuelve contra la forma, que es la grabación, y no contra el contenido, que es lo que se dijo. La conducta de los blancos y los cabildantes que mencioné es similar a la de los reclusos de los penales que no perdonan a otro interno cuando denuncia ante las autoridades alguna clase de abuso, de hecho violento, de una violación, por ejemplo, o una extorsión. Dicho de otra manera, algunos políticos uruguayos tienen algunos códigos idénticos a lo de los criminales. Más fino no lo puedo decir. La jurisprudencia uruguaya reconoce que grabar cuando uno es parte de la conversación puede ser lícito, siempre y cuando no se vulneren otros derechos constitucionales. Y aun cuando la otra persona no sepa que se le está grabando, tiene que haber de por medio una causa justa. Recuerdo que hace muchos años, esto fue en el año 98, sucedió un hecho de los más notables de grabaciones filtradas, que se dio con José Luis Ovalle. José Luis Ovalle fue ministro de Transporte y Obras Públicas del gobierno de Lacalle Primero, que gobernó entre el 90 y el 95. Bueno, 3 años después se dio a conocer una grabación que comprometía una licitación en el puerto, ¿bien? Con respecto al puerto. La grabación fue realizada por el empresario belga Jimmy Rohr, representante de Genesati Cargas y Servicios Folip, y registraba un diálogo mantenido por el mismo empresario con Ovalle el año anterior. Y en ese diálogo, Ovalle
Decía representar a altos jerarcas del gobierno de Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado obviamente, y le pedía $2 millones para que ganara una licitación para la concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo. O sea, habrá que investigar todas las licitaciones que se han hecho ahí en el puerto porque apesta a pescado podrido. La grabación, cuando se dio a conocer, obviamente puso un punto final a la carrera de Ovalle. Ahora, si quienes se sienten agraviados porque se les grabó y se quejan de eso, la verdad es que lo hacen porque saben que lo que han dicho o han hecho es políticamente insostenible. Por eso intentan trasladar el debate. Lo grave no es su conducta, sino la conducta de aquel que graba. Y no hay que caer en este juego, en esta trampa. La sociedad tiene derecho a conocer los mecanismos del poder, los juegos retorcidos que hay detrás del mismo, las presiones, las amenazas, los favores ilegales. Gracias a que el periodista de esta casa, Carlos Peláez, grabó a Gabriela Fossati, a ver si tenés la foto, Germán, por favor. ¿Recuerdan esa conversación? Fossati estaba a cargo de investigar al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, pero terminó siendo la cholula más grande de este país, lo admiraba, y en una conversación, en un mensaje que le deja a Peláez, le dice que ella no estaba dispuesta a inmolarse por la justicia porque nadie quería la verdad. Según ella, nadie quería la justicia y ella no se iba a inmolar. Y bueno, no solo lo dijo, lo demostró, porque no rascó ni la epidermis sobre ese caso, solo cayó el perejil de Astesiano, ¿no? Las malditas grabaciones, en definitiva, son como una linterna en la oscuridad. Y quienes las quieren silenciar prefieren que todo lo que han hecho, todo lo que hacen, quede en la penumbra. Yo sé que estas palabras molestan y molestan por algo muy sencillo. Noticia es algo que alguien en alguna parte y por algún motivo no quiere que se diga, no quiere que se sepa. Mi nombre es Enrique Ortega Salinas y junto con Germán Ávila, por todo esto y muchísimo más, estamos dando comienzo a Palabras Prohibidas.
Hoy estamos hablando de grabaciones y de filmaciones que el poder hubiera querido ocultar. En Argentina recientemente se dio el caso de Karina Milei, la hermana del presidente, y pusieron todo el foco en quién había grabado y tomaron todas las medidas, minimizando lo que se decía en la grabación. Pero ahora vamos a ver algo abominable, protagonizado por el criminal de guerra Benjamín Netanyahu. En el video que van a ver, aunque no de manera explícita, pero es fuerte, hiere la sensibilidad igual, un grupo de soldados israelíes viola a un palestino. Y luego, en una conferencia de prensa, cuando se le pregunta a Benjamín Netanyahu sobre el tema, calificó el hecho como un fracaso mediático. O sea, se quejó de que el video hubiera trascendido, pero no del hecho en sí. Átense las tripas para lo que viene, pero estas cosas duelen, pero hay que mostrarlas. El mundo tiene que saber que esto no fue algo esporádico, algo casual. Esto forma parte de las estrategias de guerra del ejército israelí. Y no lo digo yo solamente, lo dice Naciones Unidas. Por favor, Germán, el video. La violación en la prisión de Sde Teiman es quizás el mayor fracaso mediático de Israel. No recuerdo un escándalo tan poderoso y concentrado. El presidente del ente genocida de Israel está preocupado por un vídeo hecho público en el que se muestra una brutal violación a un palestino en una de sus mazmorras de tortura. Pero está preocupado no por lo sucedido, sino porque se haya hecho público, calificándolo como un fracaso mediático. El ser un fracaso de humanos no le preocupa tanto. Por eso empezó una persecución en su propio ejército para cazar a la soldado que filtró el video, la general Yifat Tomer Yerushalmi, que se vio obligada a dimitir y fue humillada públicamente por Netanyahu. Mientras, el soldado que cometió la atrocidad es exhibido con orgullo en programas de televisión y tratado como una estrella, y ciudadanos se manifiestan exigiendo el derecho a violar a prisioneros palestinos. Porque Israel es una sociedad enferma. Y por eso tienen a un ministro de Seguridad Nacional que sale en la televisión humillando a civiles secuestrados en sus mazmorras mientras pide que les dejen ejecutarlos. Y por eso mantienen a Gaza en la hambruna a pesar del alto el fuego, permitiendo menos del 25% de la ayuda humanitaria acordada. Apenas 145 de los 600 camiones diarios mínimos prometidos están entrando en Gaza. Y mientras esperan, son saqueados y destrozados por sionistas que se manifiestan cada día para que su gobierno extermine al pueblo palestino. Como son una sociedad enferma, siguen volando por los aires barrios residenciales enteros y asesinando a civiles. Desde el inicio del alto el fuego en Gaza, los sionistas han matado al menos a 219 palestinos, entre ellos 85 niños. Y mientras lo hacen, bailan y celebran. Repito, el abuso sexual, las violaciones a niños, niñas, mujeres y hombres como estrategia de guerra. Les podríamos mostrar videos mucho más fuertes, pero no tiene sentido, ¿bien? Mejor pasemos a algo más agradable. Germán, música de la resistencia. Buenas y buenas. Te cierro tu micro, Enrique, vale, para que te puedas tomar tu garapamiel con tranquilidad. Mientras tanto, ustedes me disculpan, yo ahora sí, por acá. Bueno, lo primero que quiero hacer es lo que siempre hago. Aquí tenemos la reproducción del video de la vez pasada. Agradecer a la gente que escribe, agradecer a la gente que saluda, agradecer a la gente que nos quiere, agradecer a la gente que no nos quiere tanto, agradecer a la gente que comparte este programa, agradecer a la gente que no lo comparte tanto. Quiero mandar un saludo especialísimo a María Cristina Pisani Pérez, que en cada programa firmemente escribe, hace comentarios lindos hacia mí, cosa que agradezco profundamente. A María Durán, que también cada programa me escribe, me manda algún mensajito, alguna felicitación. Es decir, esos son, créanme que ustedes supieran lo importantes que son esos comentarios para nosotros. Bueno, ahí se los vamos contando. Eduardo, yo te cuento lo siguiente. Eduardo Lorán 7255 me dice: escucha el tema La Noche del Jabalí de Ali Primera y verás que es lo más parecido lo de Haití con Gaza.
solo es distinto el genocidio. Sabes que no la había escuchado, loco, y la escuché a partir de tu... Y eso que, mira, te digo que he escuchado música de Ali Primera y esa no la había oído. Tienes razón, en algún momento vamos a ver si la ponemos a rodar. Estamos haciendo planes para el año que viene con Enrique para cosas que queremos hacer, pues en la medida de las posibilidades, ¿no? Por supuesto, acá les saludo yo, Germán Ávila, desde este lado del cristal, con el maestro Alfredo, acá, acompañándonos. Por ahí me estuvo diciendo cosas, me habla. Para hacer perspectivas, para proyectar para el año que viene. Y para no extendernos mucho el día de hoy, además de saludarles, quererles, abrazarles, besarles, les quiero contar una cosa que para mí fue un descubrimiento. El año 1992, yo era bastante joven, estaba en el liceo todavía, y ese año se celebró, porque la palabra fue celebración, se celebraron los 500 años del descubrimiento de América. En ese momento como para hacer un pequeño resumen operativo de mi vida, me crié siempre en una familia muy tradicional, muy católica, en Colombia, digamos, en ese contexto. Por lo tanto, yo no me había hecho muchas preguntas sobre la realidad de la vida hasta esos momentos. Es ahí cuando empiezo a ver que entra un debate que seguramente se venía dando mucho tiempo antes, pero que yo en realidad no lo conocía, y es el debate acerca de que no era nada que se debiese celebrar y que no fue ningún descubrimiento, que ahí lo que hubo fue otra cosa, que ahí lo que hubo fue una invasión, que ahí lo que hubo fue un genocidio, que ahí lo que hubo fue un atropello brutal en contra de las personas que vivían en un territorio y que existían y que ya estaban ahí y que no precisaban ser descubiertas. Una cosa que hasta el momento yo no tenía la menor idea de que eso fuese así. Así que para esta ocasión vengo a traerles a un vecino nuestro, un vecino del Río de la Plata, que se llama León Gieco. Ustedes ya se imaginarán por qué lado van los tiros con esta canción. Raúl Alberto Antonio Gieco, conocido como León Gieco, nació en Cañada Rosquín el 20 de noviembre de 1951. Es decir, este año en este mes está cumpliendo añitos. Hagan la cuenta, la verdad no alcancé a hacer la cuenta de cuántos cumple. Y efectivamente, la canción de la que vamos a hablar, la canción que vamos a escuchar, es una canción que él graba en 1992 en el álbum Año 1992, a los 500 años del descubrimiento de América. En el álbum Los Salieris de Charlie, la canción se llama 5 siglos igual. Esta versión que yo traigo para ustedes acá es una versión que, además de todo, también me gusta muchísimo, porque la canta con la Catalina, y a mí eso es una cosa que me encanta. Si ustedes quieren que les diga, así que les dejo a León Gieco, 5 siglos igual, con la Catalina. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual. Libertad sin galopes, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata contra esperanzas, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Desamor, desencuentro, perdón y olvido, cuerpo con mineral. Pueblos trabajadores, infancias pobres, 5 siglos igual. Lealtad
sobre tumbas, piedra sagrada, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mar, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó. Como se caen las piedras, aulas que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, Nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. agárrate, Catalina. Fuerte el aplauso para ellos. Oiga, eso. ¿Viste, Germán, que quien va a interpelar a la ministra de Defensa por el tema de Cardama? Yo pensé que iba a ser Gerardo Sotelo, pero va a ser Javier García. Loco, pero ¿te das cuenta Yo cómo creo es que la- voy a ir a balconear ahí. Pero se dan cuenta ustedes lo injusta que es la vida, queridos y queridas espectadores. Yo estoy en un momento, en un trance espiritual, escuchando una canción a capela, cantada por la Catalina León Gieco, Y yo, y me clavas a Javier García, loco. perdón. Me atraviesas así. O sea, Claro. no hay manera de que después de un momento tan sublime, que además no lo mencioné, pero ahí de pronto lo vieron en el video, esta interpretación fue en el Cosquín Rock en el 2014. Pero entonces me agarras y me pones adelante No, como perdón, un camión. pensé que habías A terminado. Javier García. No. ¿No saben qué? Alfredo y yo nos vamos. Pero Vamos. vivo cerca, creo que voy a ir a ver esa interpelación porque va a ser de alquilar balcones, ¿no? Pero por supuesto. Pero no tanto por la interpelada, sino por, o sea, no sé cómo decirlo. No, porque no es posible que exista una carencia de sangre en la cara suficiente que explique el nivel en el que yo, responsable de mis pecados, vamos a Claro. decirle así, voy a interpelarte a vos porque vos estás teniendo que tapar los huecos que yo abrí. Tal cual. Ah, eso va a ser No, divino. tienen Excelente. un rostro de piedra. para Pero decirlo más mira a lo que criollo, ¿no? se necesita, ¿no? O sea, Sí, sí. yo sé que la política, alguna vez el maestro Carlos Lozano Guillén en Colombia nos decía, la política no es de ángeles. Uy, pero... creo que en algunos Vamos casos al ranking de tweet, ¿te nos parece? exageramos. Vamos al ranking de tweet, mi apreciado Enrique. Empecemos por aquí. Ya los ponemos. Este tweet nos dice Sebas 166019. Dice: pobre la calle Pou, lo engañó Astesiano, luego Penades, luego Ever y Bustillo, después García y etcétera, etcétera. ¿Qué presidente crédulo tuvo Uruguay del 2020 al 2025? ¿Qué dice uno ahí? Por favor. Luego tenemos este tuit de Gustavo Pintos que nos dice: no se puede creer, Sotelo, un reverendo inútil que no ha aportado nunca nada al Uruguay, va a interpelar nada menos que a Cristina Lustenberg, que está haciendo un ministerio de salud pública fenomenal. Le erró al talle, decíamos cuando éramos chicos. Le quedó enorme. No, perdón, que te corté sin querer. ¿Pudiste leerlo hasta el final? Sí. No, es que yo cometí un error. No podía faltar la pifia de cada día. Claro, Gerardo Sotelo sí iba a ser interpelante, pero de Lustenberg, ¿vale? Pero no de la ministra de Defensa. Bueno, Tengo que Vale. dormir un poco más. está bien. Te perdono. Vale. Luego tenemos aquí, a la derecha,
A la izquierda Zelensky, a la derecha Chernobyl. Cuando la central nuclear estalló, miles de niños ucranianos afectados fueron acogidos y tratados por Cuba durante años, gratis. Ayer, Ucrania votó a favor de que Estados Unidos mantenga el embargo contra Cuba. Ese es Zelensky. Y efectivamente, sí que... Eso es para un programa entero, para una temporada entera. Selva Andreoli dice que es caro el dilema criticando a Lustenberg porque mejora en los tiempos de espera. Sobre la mejora en los tiempos de espera. Destruyeron el Sistema Nacional de Salud, en definitiva. No. Espera, ¿qué bueno, es el que SNIS? Bueno, estos tweets casi siempre antes de que los tweets lleguen, antes de pasarlos al aire. Integral. Sistema Nacional Integral de Salud. Muy bien. Yo a veces las siglas que no conozco las investigo, claro. Pero esta vez no me dio el tiempo. Ahí, otra pifia. Vamos, pero esa la salvamos. 2-0. Bien. Destruyeron el Sistema Nacional Integrado de Salud, llevaron los tiempos de espera a extremos inusitados, no solo de atención, sino también de cirugías, y ahora le pide a este gobierno de 8 meses que corrija lo que ellos arruinaron en 5 años. Es verdad, y soy testigo porque además desde que llegué y me mantengo como usuario de salud pública. Bien. Y yo te puedo decir que es verdad, el cambio en los tiempos de atención, en la cobertura, en la dispensación de medicamentos de 2016, 15, 16 que llegué, a después del 2020, 21, 22, la verdad el cambio es brutal. Eso lo firmo. Luego nos dice Punky, tantos nombres que le ponen a los huracanes y a ninguno le ponen herrerismo. Ese sí que te detona un país en milésimas de segundo, no te deja nada. Nada que agregar. Nada que decir. No puedo decir nada porque no puedo. Marcos Casas dice, ¿se acuerdan de El Palo en la Rueda? Un dato interesante. Primer año del gobierno de Orsi, 4 interpelaciones. Ortuño, Frati, ahora Lustenberg y Lasso. Primer año del gobierno de la calle Pou, 1 interpelación. La realizó Luz de la propia coalición por el contrato Row-UPM. Pero realmente ni siquiera es primer año. O sea, no se ha cerrado el primer año. Qué buena acotación. Ni siquiera se ha cerrado el primer año. Claro, van 8 meses. Son 8 meses. Son 8 meses. O el sea, 60%. Estamos hablando de que tienen 66. Si no me está fallando la matemática, que la matemática me suele fallar bastante, estamos hablando de una interpelación cada 2 meses. Sí. Una interpelación cada 2 meses. Bueno, continuemos. Si mandaron al pobre Sotelo a interpelar es porque saben que Val muere y mandan al que nada es y nada pierde. Esto nos dice Agustín Henderson. Además que iban a tener que dar la cara por Cipriani y le salía el tiro por la culata. Bien. Uy, esta foto es linda. Javier García firmando el contrato con la garantía falsa de Cardama. A su lado, la jefa notarial del Ministerio de Defensa, Sonia Acosta, procesada por tráfico de personas en el departamento de Artigas. Los blancos no son un partido político, son una mafia. Sí, o sea, efectivamente esta persona, Sonia Acosta, está procesada por tráfico de personas. Y quiero acotar que ahora hay un escribano diciendo que le falsificaron la firma. O sea, esto es una cosa... Pero lo increíble es ver a los blancos oficiando de abogados defensores de una empresa privada, Cardama, con todas las irregularidades que ya están demostradas. Claro, a ver, para poder rescindir el contrato de manera unilateral por parte del Estado uruguayo, hay ciertos requisitos legales que no puede evadir. Pero los blancos minimizando el tema de la garantía, pero realmente no tienen vergüenza. ¿Cómo no va a ser importante? Porque no es solo el tema de la garantía, es el tiempo de los plazos, es el hecho de que contrataron a la empresa que estaba quinta en el llamado a licitación, o sea, en la puntuación que hicieron era la peor opción, que un jerarca de la Armada denunció ese hecho y renunció. Y bueno. Denunció y renunció porque era un abuso aquello. Yo quisiera... sí, dime, Germán.
No, únicamente a decirte que si cuando a uno lo va a contratar el Estado vaya a uno y le falte un papel, a ver cómo es. Y entonces no es el mismo sedazo con el que se tamiza todo lo que tiene que ver con el Estado en ese caso. Pero volvamos al tema de las llamadas telefónicas. Yo espero que ahora la justicia ordene un peritaje sobre los celulares de todos los políticos y jerarcas que han tenido que ver no solo con esto, también con el negocio de la compra perdón, de los 6 aviones Tucano a Brasil y de otros negocios, los gomones inflables que en definitiva se hundían, que hacían agua. No hay que ser un genio en el tema de embarcaciones para darte cuenta de que si una embarcación hace agua, no funciona, ¿no? Hay sí. algunos mal pensados que dicen que la silla en la que se sentó Carlos Moreira, y que ha sido la noticia, y se cayó, no sé si se rompió, pero las malas lenguas dicen que esa silla la compró Javier García. En fin, seguimos. Míralo. Acá dice, en nuestro país hay, Marcelo Abdalá, en nuestro país hay antecedentes industriales. Las OPB que requiere la Armada deben producirse en el país. Si las OPB son necesarias por razones de soberanía, también es soberanía promover la industria nacional de reparación y la construcción naval. ¿Sabés que hace unas 4 semanas estuve con Marcelo Abdalá, una comitiva, estuvimos hablando con él, y él nos planteó esta idea, me pareció sumamente interesante, hacer un convenio entre el Estado y alguna empresa privada, puede ser, pero creo que me hablaba de un convenio con los trabajadores más que nada, ¿no? Y hablaba no solo para abastecer al Uruguay, sino a mercados cercanos, por ejemplo, a Brasil. Sería una gran industria. Yo creo que en esto vale la pena que Uruguay invierta. En algún momento, bueno, ya este año no nos queda margen, pero me gustaría invitar a Marcelo Abdalá para que explique, para que desarrolle esta idea. Sí, seguimos. Bueno, no, este es el último y aquí en este caso yo reitero lo que acabas de decir, quedan pocos programas. Entiendo que no quedan muchos, habría que terminar de ajustar exactamente cuántos, pero entiendo que ya no quedan muchos para este año. Así que yo les invitaría a que en los comentarios nos escriban, además de que se suscriban, compartan, recompartan y recontracompartan, a que también nos digan cuáles pueden llegar a ser los temas de los que quieren que hablemos, por ejemplo, en la sección que yo tengo, en la sección de música, por qué lado lo agarramos. Este año, durante toda esta temporada, la cosa se orientó por el lado de la música. Entiendo que me van a decir también, te estoy viendo, Jorge. Música del Uruguay, sí, está bien, pero tengamos en cuenta que la perspectiva del programa también es ampliar un poco el espectro. Entonces, abordémoslo, veamos de qué manera podemos agarrarlo, darle una centralidad temática a la próxima temporada, dividida en 2 o en 3, no lo sé. Vamos viendo, por ahí con Enrique hemos estado conversando algunas ideas que tal vez les compartamos o tal vez no. No lo sé. La vida es misteriosa. Por mi parte, yo desde este lado del cristal me despido de ustedes. Les deseo una excelente semana, un excelente fin de semana. Lo de siempre, los abrazo, abrácense, quiéranse, no sigan fachos, coman verduras, coman frutas, hagan ejercicio, tomen agua, ahorren agua, ojo, también, ahorren el agua. No crean que hay agua forever. Y por este lado, nos vemos. Gracias, Germán. Vamos ahora a ver ya que estamos hablando de grabaciones y de filmaciones que los protagonistas no esperan. Bueno, vamos a mostrar ahora algunos videos que demuestran la actividad criminal que realizan en sus hogares algunos sujetos y ustedes no siempre lo pueden ver, a veces lo captan las cámaras que tienen en la casa, ¿sí? Dicho esto, los dejamos con unos videos imperdibles que espero que les arranquen alguna sonrisa, ¿no? Pero esto es un llamado de atención para nuestros legisladores. Por favor,
pónganse las pilas con el pedido que viene a continuación. A ustedes, gracias por compartir el programa y gracias por estar ahí. Nos vemos el próximo martes con Palabras Prohibidas. Yo me despedí, pero este es un desalojo brutal. Acá tenemos al perro ninja. Yo creo que las rayas del piso las hizo todo el perro, ¿no? Y este gatito lleva 6 de sus 7 vidas sin comer. Recuerden siempre que ustedes no son dueños de un gato. El gato es el dueño de ustedes. No mames. Una persona que trata así a un animalito no puede ser mala persona. No, me mata. Definitivamente lo mejor de nuestras vidas. Y estos son animales que reciben a sus dueños después de mucho tiempo. Alguien me dijo alguna vez que los animales no tienen sentimientos. Pinche idiota. Nos vemos. Que pasen bien.